Estoy cocinando escabeche. Escabeche para panes o escabeche para sándwich. Primero vamos a lavar y desinfectar el repollo o col, como le dicen en otros países. Primero lo vamos a partir o a rallar así, de esta forma. Le comparto la receta paso a paso cómo se hace el escabeche y además le muestro cómo se hace con pan francés, con pan de caja y una idea para que usted pueda emprender. Y le comparto lo que a mí me funciona para que quede con un mejor sabor y dure por más tiempo sin refrigerar. Ahora vamos a agregar agua y sal. Por favor, le invito a que se suscriba si en algo le estamos ayudando con nuestra receta. Aquí voy a apretarlo de esta forma para que le salga la leche que tiene el repollo. Y después voy a botar el agua. Le comparto de una forma muy fácil cómo puede hacer su escabeche. Ahora le muestro lo que le vamos a agregar, que va a ser un chile verde cortado de esta forma. Vamos a rallar también una zanahoria mediana. Vamos a agregarle cebolla, 1 o 2 ajos al gusto. Esto lo voy a sofreír en la mitad de una margarina. Si usted no tiene margarina, puede agregarle aceite. Y lo voy a sofreír de esta forma. Solo quiero que me deje el sabor en mi escabeche, porque después voy a retirar el ajo y la cebolla. Si usted desea, puede dejarle la cebolla, porque sabe muy delicioso. Yo la voy a retirar porque a mi familia no le gusta que les aparezca en el escabeche. Aquí ya retiré mi cebolla y los ajos. Ahora vamos a sofreír la zanahoria y el chile verde a fuego bajito para que no se queme la margarina. Si usted quiere evitar que se le queme, puede agregarle una gotita o una cucharada de aceite. El pollo ya lo hemos salcochado con un poquitito de sal, cilantro, cebolla y ajo. Después lo vamos a desmenuzar cuando ya esté frío y nos queda de esta forma. Puede utilizar pechuga o, como en esta ocasión, piezas de pollo. Ahora ya tengo sofritos mis ingredientes. Es momento de agregar el pollo. Así, de esta forma. Como puede ver, es muy fácil de hacer y de preparar su delicioso escabeche para sus panes. Lo podemos hacer con lo que tengamos en casa. Si usted tiene solamente chile verde o solamente cebolla, puede hacer su escabeche muy fácil y delicioso. Ahora le voy a agregar una cucharada sopera de mostaza. Esto me le va a dar más sabor. Lo vamos a mezclar y a seguir sofriendo. Ahorita lo tengo a fuego bajito para evitar que se me queme. Así, de esta forma lo vamos a mezclar, y para darle un mejor sabor, a mí me gusta agregarle salsa inglesa. Usted puede agregar de la que sea de su preferencia. Le voy a agregar aproximadamente una cucharadita sopera y voy a mezclar. Este escabeche es muy fácil de hacer y de preparar, y hay personas que deciden omitir el pollo, solamente lo preparan con repollo, pero en esta ocasión, como es para sándwich, le vamos a agregar el pollito. Ahora, como ya está sofrito, vamos a agregar el repollo y lo vamos a ir mezclando. De poquito en poquito vamos a ir agregando hasta que lo hemos agregado todo. Vamos a mezclar para que vaya sofriendo despacio y que quede todo bien sofrito y bien mezclado. Esta vez no agregué sal a mi escabeche porque considero que la mostaza tiene un sabor un poquito saladito. Ahora le voy a agregar un consomé de pollo y otro poquito de mostaza, aproximadamente media cucharadita, y voy a mezclar.
y así de esta forma me va quedando. El sofreírlo y cocinarlo me ayuda a que me dure por más tiempo sin refrigerar. Aquí agregué otro poquito de salsa inglesa porque consideré que le faltaba un poquitito de sabor. Pero como pueden ver, ya nuestro escabeche ya está listo. Y así de esta forma nos queda. Tenemos listo nuestro escabeche para sándwich o para panes con pollo. Como puede ver, es muy fácil de hacer y de preparar con pocos ingredientes y es muy económico. Estos sándwiches se pueden compartir o es tradición compartirlos en los cumpleaños de los niños o también se comparten en Navidad. Para las fiestas se comparten los sándwiches. Ahora ya lo tengo listo. Le voy a compartir qué más le voy a agregar. Esta vez voy a agregar de esta mayonesa que es la que tengo a la mano. Usted puede agregar la que usted desee. Voy a agregar aproximadamente media taza. Y lo vamos a mezclar. Y me queda de esta forma. Usted va a considerar la cantidad de mayonesa que le va a agregar. Ahora le comparto. Si usted no tiene pan de caja, como aquí le decimos, podemos cortar el pan francés tradicional como este, del pequeñito, abrirlo a la mitad y rellenarlo. Y si lo quiere para emprender, aquí los dan a 25 centavos de dólar. También se puede abrir de esta forma el pan francés de un lado. Pero esta vez voy a utilizar de este pan de caja. Este es el que voy a utilizar este día. Usted puede utilizar el que sea de su preferencia. En realidad la marca no importa. Aquí podemos agregarle mayonesa o en mi caso a veces le agrego pepinesa. Esta vez solamente voy a agregar el escabeche. Y para envolverlo, lo vamos a envolver de esta forma con las servilletas. Estos panes son muy tradicionales en los cumpleaños y las fiestas de los salvadoreños. Ahora vamos a envolverlo así de esta forma. Y tradicionalmente en los cumpleaños se comparte con una horchata salvadoreña que se hace a base de especias y de arroz. En otro video les voy a compartir cómo se hace. Espero que les guste este contenido y que en algo les pueda ayudar para hacer su escabeche y para hacer sus panes. Así de esta forma me quedan los sándwiches. Cuando los quieren para emprender, los meten o los colocan sobre una bolsa y las personas los venden entre 25 y 50 centavos de dólar. Aquí les muestro y les comparto el pan francés cómo queda y también se puede envolver en servilletas de esta forma y puede ser para compartir en familia o también para compartir en esta Navidad o fiestas de fin de año. La idea es compartirle para que le quede la idea cómo lo puede hacer. Así me quedó el pan, el sándwich y aún tengo escabeche, así que vamos a seguir haciendo los demás panes. De una bolsa me salieron 11 sándwiches. Le dejo la idea para que sepa y tenga un aproximado de cuántos panes le van a salir de cada bolsa de pan. Y así puede hacer su presupuesto para ver cuántos panes debe de comprar si va a tener muchos invitados. Ahora cuando lo queremos para salir o para llevar, podemos colocarlos o ordenarlos de esta forma en la misma bolsa del pan y así podemos reciclar.
También podemos colocarlo en un hermético para evitar que se nos vayan a aplastar o a maltratar. De esta forma se colocan cuando los quieren para vender. Conozco personas que en las entradas o salidas de las escuelas lo venden para el refrigerio de los niños. Y de esta forma lo venden. Se pueden hacer también con jamón y queso. Pero en esta ocasión le he compartido la receta. Espero que les guste. Gracias por ver.